Hola, no te veo todavía, Hernán. Ahí estás, ¿cómo estás? Hola Marínez, ¿qué tal? Gusto saludarte, colega. ¿Cómo estás, amiga? Bien, y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Soy Marina Ibacache junto a Hernán Zambrano y tenemos hoy día un súper invitado. Teníamos un tema planificado para hoy, pero dada la contingencia, creo que es interesante el tema que vamos a revisar hoy día a propósito de los homicidios seriales. Creo que ha habido pocos casos en Chile tan espectaculares y terribles y conmovedores como lo que pasó hoy día con este asesino serial, ¿no? ¿Lo escuchaste en la mañana? ¿Leíste algo? Marínez, yo creo que el ánimo de nosotros no está muy bueno después de haber tomado noticia de que acá en Santiago de Chile una persona se paseó por varias horas matando gente con un cuchillo. Hay testimonios gráficos, hay videos, hay una serie de pruebas que demuestran que desafortunadamente un sujeto eh, procedió a eliminar, por alguna razón que solamente él conoce, algún móvil que ya la investigación determinará, a varias personas. Principalmente se hablaba de personas en situación de calle o indigentes, ¿no? Sí, sí. Por alguna Cuando, razón, ¿te has fijado que este tipo de homicidio no es tan frecuente en Estados Unidos, en otras partes? Siempre hemos escuchado de asesinos, y hace algunos años también me acuerdo que hubo un asesino, o grupos de asesinos más bien, que le prendían fuego a algunos homeless, a algunas personas en situación de calle. Los sí, rociaron con benzina y le prendían fuego, cosas muy terribles. el valor de la vida, Mm. que debiera ser de máximo interés en nuestra sociedad. A veces uno cuando ocurren estas cosas se da cuenta que hay personas que le asignan a la vida humana un valor absolutamente escaso y creen que hay algunos que son descartables o despreciables a su sola voluntad. Eso es Como que salvaje, sobran, eso es cruel. ¿Ah? como que son personas que sobran en la sociedad. O sea, pareciera ser que los que realmente sobran, y estoy convencido de ello en la sociedad, son las personas que adoptan la decisión de matar a otro. Nosotros hemos tenido como humanidad cientos de años, de varios siglos de evolución para llegar a convivir relativamente civilizados, en forma civilizada, y cada cierto tiempo hay sujetos que atestan estos atentados enormes contra la Sí. humanidad, porque matar a varias personas por puro O sea, placer o todo gusto. crimen efectivamente es horroroso, pero lo que tienen de aterradores estos crímenes seriales es que generalmente son cometidos por psicópatas, personas que no tienen ninguna misericordia por el dolor ajeno, ningún nivel de empatía, y, y que ven a las personas que están matando o eliminando, como decías tú, como seres que sobran en la vida o que simplemente su vida no les importa o incluso simple diversión o placer de matar. Eh, Interesa y acá, más en este caso, que fíjate que la razón por las cuales aparentemente los mataría sería porque son personas de la calle, personas sin casa. Ahí nosotros, podríamos incluso llegar a un crimen de odio, ¿no? o sea, efectivamente, desde el punto de vista penal, lo que investiga cualquier persona que tiene a su cargo la conducción del esclarecimiento de un hecho que reviste caracteres de delito son dos cosas, como bien sabemos los abogados. Por una parte, si existe el hecho que reviste caracteres de delito y cuál es la participación que le cabe a alguna persona determinada como autor, cómplice o encubridor. Entiendo, María Inés, que ha llegado un invitado que tenemos que es un Así es, experto. tenemos un penalista que fue compañero nuestro de la universidad, un destacado abogado penalista, Juan Eduardo Hernández, que le ha tocado atender hartos casos bien emblemáticos. Hola Juan Eduardo, ¿cómo estáis? Tanto tiempo Hola que no te Mariane, mucho veía. gusto. De hecho, en la universidad nosotros decíamos que éramos primos, que no somos parientes para nada, pero por tu Así es, apellido. tenemos un alcance de apellido ahí. Así Oye, es. ¿Cómo estás, Hernán? hola Juan Eduardo Hernández, Hernández, que como ustedes dos saben significa hijo de Hernán. ¿Cómo están el par de hijos que tengo? Oiga, así que Oye, usted, yo nunca supe que eran primos ustedes, ¿ah? No me enteré. Lo mantuvimos oculto mucho tiempo. claro, eso. Oye, quiero contarle a la gente que nos está viendo, a los cientos de personas y a los miles de personas en Chile y en el extranjero que nos están viendo, Juan Eduardo,
que Juan Eduardo aceptó una invitación hace poco rato. Él es una persona con una gran disposición, y si bien es cierto, estamos tocando, Juan Eduardo, como ya te diste cuenta, un tema luctuoso que nos apena, nos acongoja, que tiene que ver con este hallazgo hoy día de varias personas fallecidas en Santiago a raíz de hechos que habría cometido, y vamos a hablar en modo potencial porque no está determinado todavía por una sentencia, El una colombiano. una persona de nacionalidad colombiana, lamentablemente. Sí. ¿Estaba informado, Juan Eduardo, de algunos antecedentes de lo que ocurrió en Santiago en estos días, en estas O últimas sea, horas? solo escuché lo que aparece en la prensa y al parecer la imputación que hizo, me parece que Carabineros fue el que investigó el hecho, junto con el Ministerio Público, es una imputación al parecer por 6 homicidios. Dentro de esos 6 homicidios, al parecer, o 5, dentro de esos 6 homicidios, por lo que escuché en la prensa, varios serían de personas en situación de calle a quienes habría apuñalado. Oye, Juan Claro, Eduardo, este sería un crimen quizás de odio, ¿verdad? O Al sea, estar dirigido a un cierto grupo de personas por su depende, condición. claro, o sea, lo que va a depender, en todo, a ver, en todo homicidio en general, bueno, los americanos tienen en general probar los homicidios en base a motivo y oportunidad. Y por lo tanto, una de las cosas importantes para la legislación anglosajona es determinar el motivo por el cual se comete el crimen. lo que se llama el móvil. Claro, lo que se llama el móvil. En la legislación nuestra no es tan importante el motivo, salvo en algunos casos como puede ser, por ejemplo, bajo la aplicación de la ley Zamudio o bajo la aplicación de la ley del femicidio. En los demás casos no importa mucho el motivo, pero efectivamente Eso puede estaba ser pensando un crimen justamente por que odio, podría ser. pero también puede ser un tema psicológico del autor, es decir, tiene alguna psicopatía que diga relación con alguna enemistad especial con esas personas en alguna razón o simplemente por su situación de calle. Claro, porque lo que decía la prensa, y recién nuestro productor incógnito Julio Wright, que es nuestro director también, colocaba en pantalla una noticia de prensa que daba cuenta que alrededor de 8 homicidios se cometieron entre el 1 de este mes y el día de ayer en Santiago, de las mismas características, 5 de los cuales se produjeron antenoche. Este hechor, que tiene nombre y apellido, está identificado como Diego Ruiz Restrepo, apuñaló a personas que tenían, como bien lo dices tú, María Inés, y también lo ratifica Juan Eduardo a través de las noticias que hemos conocido por los medios de comunicación, que se trata de personas que viven en situación de calle generalmente, y eso da para pensar que probablemente este hechor tenga algún tipo de problema con esa clase de personas, con personas de las más vulnerables de nuestra sociedad, las personas que están viviendo desafortunadamente en las calles de una ciudad grande como Santiago. Oye, Juan Eduardo, yo te quería hacer una consulta. Entiendo que esta persona es extranjero, lo que además tiene una connotación bien tremenda porque genera bastante o incrementa la xenofobia que tenemos desgraciadamente quizá en algunos sectores de nuestra población, o sea, porque el hecho de su nacionalidad, la verdad es que es una cuestión estrictamente accidental si la persona era colombiana. ¿Tú sabes algo de su situación migratoria? ¿Penalmente hay alguna diferencia en un crimen cometido por una persona chilena o un extranjero? Cuéntanos un poquito de eso. Penalmente no hay ninguna diferencia. El delito, siendo un delito cometido en Chile, penalmente da lo mismo la situación migratoria de él. Podría estar como turista legalmente, podría estar ilegalmente, que al parecer es la situación de él, que él se le habría vencido la visa de turista y luego trató de regularizar y no está regularizado, por lo tanto sería una persona que se encuentra ilegalmente en Chile, pero penalmente no tiene, como sujeto activo del delito, digamos, no tiene ninguna relevancia la situación migratoria de él y si es chileno o extranjero. En eso sí, Una el vez imputado cumplida por la homicidio no pena, tiene él importancia. sería expulsado. Perdona, y No, una vez cumplida la pena, ya. una vez cumplida la pena debiese ser expulsado, sí. Juan Eduardo, mira, hay algunas personas que nos hacen a nosotros preguntas, nos formulan a través de la página web de Radio Sí. Buenos con Navaja en Facebook y también por otros medios, y hay algunas personas que son habituales del programa
entre ellos un par de personas que son menores de edad, que son niños, que me mandan a mi teléfono por medio de WhatsApp preguntas. Y uno de ellos, Tomás, sí, me pregunta, quiero saber, dígale al penalista que me explique a mí, que soy un niño y que nunca he estudiado educación cívica, cómo es el juicio que debe enfrentar una persona que mata a otra. ¿Podríamos dar algunos barnices, por favor, de la... Oye, qué interesante eso, con Eduardo y Hernán, porque efectivamente nuestros juicios penales han cambiado mucho. Nosotros partimos en el tiempo que los juicios eran escritos y ahora son bastante más parecidos a lo que tenemos la imagen en Netflix, ¿verdad? Algo más parecido a la tele, sí, bueno. Ante cualquier hecho punible, o sea, cualquier delito cometido, lo que es un hecho con relevancia penal, un hecho típico con relevancia penal, lo que ocurre es que se activa el sistema penal. Lo primero que se activa, digamos, son las policías, que son las que... Perdona, Juan Eduardo, un paréntesis. Hecho típico, que es lo que tú mencionas, para que lo entienda toda la gente, el hecho típico significa que está tipificado, por eso se llama típico, que está en alguna norma penal sancionada. Sí. Bueno, para hacerlo simple, cuando ocurre un hecho en la calle o en una casa, en el mundo, ¿cierto? Este hecho puede ser un acto ejecutado por un ser humano que tiene una consecuencia como hecho de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el que mate a otro, la consecuencia es que hay un acto, ¿cierto?, que termina con la muerte de otro. Ese acto puede ser intencional, típicamente homicidio, o puede ser accidental, como ocurre, por ejemplo, con un atropello y tú tienes presencia de los delitos. En este caso particular, lo que hay es un hecho ejecutado por un ser humano, que sería este colombiano, que lo que hace es matar a otro sujeto y el resultado es la muerte de este sujeto. Por lo tanto, tú tienes un homicidio consumado que se inicia como investigación con la policía, con el Ministerio Público, se detiene presuntamente al imputado y lo primero que se va a hacer es que este imputado, una vez detenido, pasa a control de detención, que es una audiencia que se realiza o el mismo día de la detención o a más tardar el día siguiente, que se puede ser suspendida, como al parecer fue este caso, que se ocurre una ampliación de la detención, y luego de eso se le formalizan cargos en esa audiencia, se controla si está bien o mal detenido, y luego se le formalizan cargos, es decir, se le dice, señor, usted está siendo investigado por nosotros, el Ministerio Público, por este delito. Una vez formalizado, el fiscal, dependiendo del delito, pide medidas cautelares. En los casos de crímenes, ¿cierto?, las medidas cautelares normales es la prisión preventiva. En casos de delitos más bajos, se piden otro tipo de medidas cautelares, como la firma mensual o semanal en el Ministerio Público o en una comisaría. Pero en este caso... Discúlpame, ¿sí? Tomás es bastante agudo y pregunta si ahí, cuando se pide la prisión preventiva, va a funcionar la puerta giratoria de la justicia. ¿Qué es lo que debiera uno presumir que va a ocurrir, Juan Eduardo? A ver, dígale, Tomás, que la puerta giratoria de la justicia no es más que un mito creado por la prensa. La verdad que los números lo que dicen es que nunca ha habido tanta gente presa como en este nuevo sistema penal de corte, entre comillas, garantista. Dígale a Tomás que quede tranquilo que en este caso el juez sí o sí va a decretar la prisión preventiva del imputado, salvo que la defensa logre cuestionar la participación del imputado en los hechos. Es decir, si el Ministerio Público no logra no acreditar la participación, sino que no logra mostrar antecedentes que permitan a lo menos presumir fundadamente la participación de esta persona, ahí podría quedar libre, pero lo veo difícil. Lo normal es que eso no ocurra y que por 5 homicidios, una persona que además se encuentra ilegalmente en Chile, por lo tanto no tiene un domicilio conocido, o sea, tampoco tiene lo que llamamos arraigo los abogados, lo normal es que esta persona quede presa. ¿Durante cuánto tiempo queda presa? Durante todo lo que dura la investigación y el juicio, hasta la sentencia. Y en la sentencia se determina si queda absuelto, sale libre, y si queda condenado, sigue preso. Porque muchas veces en la prensa se piensa que la prisión preventiva o la medida cautelar dura el tiempo de investigación. Porque siempre dicen, no, eso no es así. ¿Ah? No es así, eso es lo que pensamos todos cuando leemos los diarios. Sí, esto no es así. La persona está sujeta a una medida cautelar durante todo el proceso penal. Y el proceso penal consta de 3 partes. La primera parte es la primera etapa, que es la etapa investigativa,
que es donde la persona se formaliza y se determina una investigación, un plazo de investigación, que puede en Chile durar hasta 2 años. Ha durado más, pero lo normal es que dure hasta 2 años. Luego de eso viene una etapa que llaman etapa intermedia, que es la audiencia de preparación de juicio oral, que es una vez que se cierra la investigación y se va a una audiencia donde se ven las pruebas con las cuales se va a ir a juicio. ¿Ya? La persona entre que se cierra la investigación y esa etapa intermedia sigue sujeta a la medida cautelar, salvo que cambie esta medida, pero normalmente una persona por 6 homicidios en prisión preventiva, lo normal es que siga preso hasta esa audiencia. Luego de realizada la audiencia de preparación, viene la audiencia de juicio oral que se realiza en otro tribunal, la persona sigue bajo la misma medida cautelar presa y va a estar presa durante todo el juicio, salvo que por alguna resolución fundada se cambie esta medida cautelar, como a veces ocurre, pero en este caso lo normal es que siga preso hasta que el juicio termine. Oye, Juan Eduardo, y el tribunal, aquí el juez, nosotros sabemos como abogados, pero nuestra audiencia no necesariamente conoce cómo funcionan los juicios. Entonces, la investigación la lleva ¿quién? El Ministerio Público, el fiscal. Ya. María Inés, ¿quería intervenir también? Con la policía. Oye, perdón, Juan Eduardo, ¿sabes qué? Escucho súper interesante el derecho penal, a pesar de que no es mi área, pero ¿por qué no me cuentas un poco? Yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos antes de la reforma procesal penal, ¿te acuerdas que el sistema era diferente? Investigaba el propio juez que juzgaba. ¿Tú podrías contar más o menos cuáles son las diferencias entre el sistema antiguo y el nuevo? ¿Y por qué en el fondo esta cuestión de considerar que es un juicio muy garantista viene un tiempo en que los derechos de los detenidos estaban a veces súper vulnerados? Y pensemos que todos podemos estar detenidos en alguna ocasión por cualquier razón circunstancial y queremos que las personas sean juzgadas por lo que realmente hacen y no por otra circunstancia. Entonces, un breve paralelo en el fondo de por qué este sistema es tan garantista o la gente tiene la impresión de que es tan garantista. Sí, bueno, lo que pasa es que el énfasis, cuando se hace la reforma procesal penal, se hace con un énfasis en las garantías del imputado que antes no existían. Por ejemplo, y eso es por una razón muy simple. Chile adscribe siempre a algunos tratados internacionales, entre ellos el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto? El Tratado Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto nuestra legislación interna también tiene que irse adecuando a esos tratados internacionales. Y cuando uno se adecua a esos tratados internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tenía un principio fundamental, y esto es que toda persona que se encuentra imputada por un delito tiene un derecho básico, y ese derecho básico es a guardar silencio. En el caso de nuestro sistema antiguo, el proceso penal, junto con la detención de la persona que estaba imputada, que en ese tiempo era reo, se llamaba reo procesado, posteriormente, él tenía la obligación de declarar. El imputado no tenía derecho a guardar silencio. Y de hecho, la mayor parte de las pruebas que conseguían los tribunales del crimen antiguo partían de la base de la declaración del imputado. Y eso, por cierto, daba a la tortura incluso, o sea, acuérdate que... O sea, uno tenía, yo fui actuario del crimen, no sé si Hernán también fue actuario del crimen. Sí, trabajé en el tercer juzgado de... Y uno lo que hacía cuando tenía un detenido que no quería declarar, lo mandaba 5 días incomunicado. Y a veces se lo prolongaba por otros 5 días más también. Así es. Así es. Entonces, agua y en una sala chiquitita. ¿Ah? Así es. La idea era rebajar la resistencia del sujeto, ¿cierto? Hasta que este sujeto declarara en una especie de tortura psicológica, y a veces se ocupaban otro tipo de tortura. Bueno, era común, y había un mito, por ejemplo, de que en el caso de la Brigada de Robo Metropolitana lo que hacía era colgar a los sujetos, y en otras ocasiones era golpearlo con toallas húmedas para que no quedaran rastros. Había una serie de formas de trabajar de las policías que han debido cambiar producto de esto. Bueno, el primer paralelo es que en el sistema antiguo la persona no tenía derecho a guardar silencio, y en el sistema nuevo sí. El segundo es que el que llevaba la investigación era un juez del crimen, y por lo tanto el juez del crimen, a través que como por la cantidad de trabajo que tenía, no funcionaba él directamente, sino que él lo hacía a través de actuarios, que eran personas contratadas que no necesariamente eran abogados, y respecto a los cuales en muchas ocasiones hubo respecto de su conducta ética, y se cambió esa situación porque la investigación la llevara a un ente distinto al juez que juzgaba,
y por eso se separó y se colocó al Ministerio Público a cargo de la investigación junto con las policías, dejando al juez en dos labores. La primera, una labor que es de control de instrucción. Yo no soy partidario de hablar de juez de garantía en realidad, porque en realidad el juez de garantía se le puso el título de garantía para dar a entender de que este sistema hacía énfasis en las garantías del imputado. Pero en realidad el juez hoy día no es un juez de garantía, es un juez de control de instrucción. Es decir, revisa que la instrucción del Ministerio Público, la investigación que se realiza, se lleve de acuerdo a los parámetros legales y constitucionales que corresponden. Por eso es que existe una norma como el artículo 10 del Código Procesal Penal, donde tú lo que puedes hacer es pedir una cautela de garantías cuando los derechos de las personas están siendo vulnerados dentro de la investigación. Entonces, sí, ¿sí? puedo hacer una consulta que a mí me quedó dando vueltas. ¿Te acuerdas que hace unos años sancionaron a un juez de garantía? No sé si fue un juez de garantía o ¿Perdón? juez de juicio oral. No me acuerdo si fue el sancionado era juez de garantía o no, pero fue juez penal que rechazó una acusación por el delito de alunizaje, porque esto es un delito que se había cometido en la tierra, claramente. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí, me acuerdo de ese caso. ¿Te acuerdas más o menos cómo fue? Yo no me acuerdo bien. Sí, lo que pasa es que hay una controversia, pero fundamentalmente el problema fue que el delito era una forma de operar de personas que se dedicaban al robo en lugares no destinados a la habitación inevitados, porque era fundamentalmente negocio, que lo que hacían era realizar algo que coloquialmente lo llamaban alunizaje, que era Botar el botar muro. el muro con un vehículo, eso, eventualmente las rejas o las vitrinas con un vehículo, y por lo tanto, una vez abriendo, se robaban todo lo que había dentro. Eh, el problema fue que cuando formalizó el Ministerio Público formalizó por el delito de alunizaje. Y eso fue un problema del Ministerio Público, no del juez, porque el delito de Obvio, alunizaje claro. no existe. No existe, Claro, no es típico como hablábamos No es recién. típico, claro, usando la porque si palabra, el alunizaje se entiende por un vehículo que aluniza. Claro, Y la pero luna tendría que generalmente haber está fuera del, indicado está cuál fuera es del el territorio de delito. la República, entonces el tribunal no podría ser competente en un delito de alunizaje. En definitiva, lo que el juez pedía era que el Ministerio Público fuera menos coloquial y utilizara el lenguaje jurídico que corresponde. Es nada más que eso. Pero Juan Eduardo pudo haberlo hecho ese juez de una manera más directa, en vez de dejarlo sin efecto, pudo haberle pedido al Ministerio Público que formalizara correctamente o que usara tipos penales reales. Eh, o sea, hay distintas formas de proceder, pero también los jueces tienen distintas formas. Algunos ayudan al Ministerio Público a que realice sus peticiones como corresponden, en una situación que además yo creo que no está muy acorde a la legislación. El juez resuelve de acuerdo a las peticiones de las partes. Si una de las partes se equivoca, no es deber del juez, que se supone que tiene que tener cierta independencia y además es un tercer sujeto que es el que determina los derechos de ambos, no es labor del juez corregir a una de las partes para que haga bien su petición. O sea, claro, si porque la parte en no otras sabe palabras, hacer la petición, lo lógico es que no le dé la razón. Fue lo que hizo el juez. Lo claro, que en otras ocurre es palabras, otra cosa, y esto tiene que ver con que los entes superiores de los jueces, normalmente las cortes de apelaciones, son bien proclives a ayudar al Ministerio Público. Y esas ayudas que se realizan al Ministerio Público no son gratuitas. Y esto también tiene que ver con la forma en que se eligen los jueces y los ministros de corte, donde alguna opinión hay de parte del fiscal nacional. Y desde ese punto de vista, ¿cierto? Yo creo que fueron bastante injustos con el juez y por no apoyar al Ministerio Público. lo que pasa, María Inés y Juan Eduardo, es que nosotros que estamos acostumbrados en general los chilenos a ver películas de abogados, de crímenes, etcétera, vemos que a veces las personas dicen, los abogados dicen que concurre el Estado contra un sujeto imputado a un delito. Vamos a poner un nombre cualquiera para inventar el Estado contra Hernán Zambrano. Y resulta que es más o menos lo que pasaría acá, porque el Ministerio Público es un ente estatal
que está formalizando a una persona como autor de un delito. Tenemos una persona en línea que se llama Olgi Zambrano, que tiene mi apellido, ya que estamos, ustedes son primos, ella es mi prima, y está preguntando si existen otros antecedentes de casos similares de crímenes seriales en Chile. ¿Recuerda alguno, Juan Eduardo? Bueno, los psicópatas de Viña, Ay, sí. tú tienes un Súper, crimen serial. súper. El psicópata de alto hospicio también es un crimen serial. Bien. Hay un Pérez Silva. sujeto, sí, hay un sujeto en Copiapó que también es autor de crímenes seriales, que de hecho se le imputa la desaparición de una mujer que no sé si habrá aparecido el año pasado. Eso es lo que se me viene, bueno, y se me viene a la cabeza eso principalmente. Pero sí, han habido casos en Chile, como en todo el mundo, de crímenes seriales, algunos sin motivo, otros con motivos distintos. Como dice María Inés, puede ser un crimen de odio, hay que revisarlo, es perfectamente plausible. A veces son crímenes de otro tipo de carácter. Las motivaciones detrás del criminal son importantes para determinar después su imputabilidad, porque sin duda que algo que va a hacer seguramente la defensa va a ser precisamente cuestionar la imputabilidad del colombiano, del imputado. Imputabilidad se refiere a que el sujeto sea plenamente imputable, es decir, que no tenga algún tipo de trastorno psiquiátrico que le impida, digamos, distinguir entre el bien y el mal. Sí. Bueno, Eduardo, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, informes peritajes psiquiátricos dijeran que esta persona está perdió el sentido de la realidad? ¿Cuál sería la sanción? ¿Esta persona sería internada? ¿Sería deportada? No tiene sanción si la persona es riesgosa para terceros o para sí misma, debe ser internada en un recinto psiquiátrico. Es una internación forzosa hasta que se recupere en el fondo, si es que se puede recuperar. Lo que pasa es que normalmente ese tipo de trastornos son irrecuperables, pero digamos, lo que se aplica ahí no es una pena, sino que es una medida de seguridad. Pero eventualmente podría quedar, si, no sé, si hablado con algún tipo de medicamento la persona deja de ser agresivo, podría quedar en libertad. Podría quedar en libertad en un futuro. De hecho, ha ocurrido que personas, asesinos seriales, han diagnosticados con un problema psiquiátrico, son internados por medidas de seguridad. No en Chile, pero sí fuera, en Estados Unidos ocurrió. Y en general los médicos de los centros psiquiátricos hacen bastante experimento con algunos sujetos y según ellos logran determinar y curar ciertas enfermedades y cuando las curan, digamos, las personas recuperan su libertad y afuera vuelven a matar. Eso ha ocurrido en Estados Unidos. La forma en que se aplican las medidas de seguridad es bastante cuestionable, no es un tema muy pacífico, menos en Chile donde no tenemos mucha literatura al respecto. Rodrigo Larreina pregunta cuánto tiempo de cárcel arriesga. Cada delito de homicidio simple tiene una pena de presidio menor en su grado medio, para que entiendan, de 10 años y un día 15 años. Al ser varios, lo que se hace es sancionar todo como un solo delito y aumentarlo en 1, 2 o 3 grados. Debería llegar a presidio perpetuo fácilmente. Ahora, sabemos que en Chile el presidio perpetuo en general dura 20 años. Ya, pero ¿y el presidio perpetuo efectivo, en cambio, puede llegar a 40 La diferencia entre el presidio perpetuo simple y el efectivo es que en el caso del presidio perpetuo, a los dos son presidio perpetuo, es decir, lógicamente la persona tiene que estar presa toda su vida. Todo lo que le queda de vida se supone que va a estar preso. Pero existe una ley que es la ley de libertad condicional. Y la ley de libertad condicional establece que en el caso del presidio perpetuo las personas pueden postular a salir en libertad condicional una vez que cumplen 20 años de cárcel. El presidio perpetuo efectivo lo que dice es que las personas pueden postular a libertad condicional cumpliendo 40 años de cárcel. Esa es la diferencia entre uno y otro. Realmente es prácticamente de por vida. Oye, sí, había un saludo de alguien la misma Olgi, que nos agradecía recordar casos que habían sido particularmente impactantes para ella, porque ella es de Viña, el caso de los psicópatas de Viña, ¿te acuerdas? Ese caso estaba hace muchos años, yo me acuerdo incluso conocimos al profesor Cruzcoque, que le había hecho la autopsia a alguna de las víctimas y nos daba algunos antecedentes porque había en ese tiempo, estaban los carabineros, los cuales fusilaron y detectaron como culpable, y había también muchas sospechas de otra persona. De un empresario. De un empresario muy conocido de la región, y ese profesor había hecho la autopsia de las víctimas y coincidían las armas. Había una serie de respuestas, que esto fue en tiempos de que no había democracia, digamos, y por supuesto el sistema fue en tiempos de dictadura, sí. Bueno, finalmente fueron condenados a muerte
Los dos carabineros, Sagredo y Top Collins. Sí. En relación con eso les quiero contar que yo vivía en Viña del Mar en ese tiempo, mi familia también, y había una Wow. psicosis colectiva en la noche, cuando algún vehículo se acercaba al vehículo en el cual uno transitaba, uno realmente sentía pavor. Me acuerdo de algunos tíos llegar a la casa albos con la excusa, a veces, ¿no? Venían tarde y que probablemente venían siendo seguidos por los psicópatas, la gente lo tomaba como a la broma, pero en realidad había mucho miedo de ser víctima de un delito de esa naturaleza. Afortunadamente, y salvo lo terrible de lo que ha ocurrido hoy día en Santiago, tenemos a una persona sindicada con aparentemente bastantes pruebas de que habría sido el que participó, pero lo que habría que preguntarse es si participó solo en estos hechos o a lo mejor hay algún cómplice, algún coautor, Juan Eduardo, ¿no? Sí, bueno, eso va a depender de las pruebas. Las pruebas, al parecer, fundamentalmente tienen que ver con cámaras puestas en el lugar, cámaras de seguridad, lo que da cierta certeza respecto del sujeto, porque aparte de las cámaras, digamos, tiene que haber un seguimiento. Lo cierto es que en esas condiciones es más fácil la prueba. En la época de los psicópatas de Viña no había cámaras en ninguna parte, no era algo que existiera. Por lo tanto, la prueba, en mi opinión, fue mucho más indiciaria, aun cuando siempre se sigue insistiendo que la prueba penal, en definitiva, es más indiciaria que otra cosa. Es muy difícil que tú tengas siempre prueba directa y absoluta respecto de un hecho. Es decir, lo normal es que los homicidios ocurran cuando no hay nadie, y por lo tanto la prueba casi siempre es más indiciaria que directa. ¿Y qué significa indiciaria para las personas que no son abogados, Juan Eduardo? Que en definitiva las conclusiones de participación y del hecho se infieren, se hace un juicio de inferencia, ¿cierto?, de otros antecedentes que sí se conocen. Por ejemplo, se determina que el arma que mató al sujeto, ¿cierto?, fue un cuchillo, que el largo del cuchillo tenía 20 centímetros y al hechor en su domicilio se le encontró un cuchillo de 20 centímetros. Que se encuentran rastros de sangre en el cuchillo que son periciados, ¿cierto? Y se determina que los rastros de sangre de ese cuchillo encontrado en el domicilio del sujeto, ¿cierto?, corresponden a una de las víctimas. Entonces ahí tú tienes, digamos, prueba que no es directa, ¿cierto?, pero a partir de la cual uno puede inferir que, lógicamente, si el cuchillo lo tenía el sujeto y ese cuchillo tiene sangre de la víctima, él lo asesinó. Para hacerlo simple. Claro. Lo que haces tú es inferir de otros antecedentes. De hecho, hay algunos sistemas penales que exigen un nivel de prueba tan grande que llegan a la impunidad. Por ejemplo, te cito el caso que yo siempre estoy nombrando, pasa del derecho islámico. El delito de violación debe acreditarse con el testimonio presencial de 3 varones. Entonces llega al absurdo en un régimen islámico el delito de violación. Francisco de Santiago, ¿creen que este caso justifica la pena de muerte? Bueno, ahí yo creo que hay un tema absolutamente ético que ver con los principios sociales. O sea, lo que tiene la pena de muerte es una pena absolutamente irreversible. Han habido casos de personas inocentes que pueden ser castigadas y una vez producida la muerte es irreversible. Y por otro lado, en contra de la posibilidad de rehabilitación que todo delincuente puede tener. Acordémonos del caso del Chacal de Nahuel Toro, que todavía el Chacal de Nahuel Toro cometió un crimen espantoso, mató a una mujer, a sus hijos pequeños con un hacha. Sin embargo, ahora es objeto de misericordia de todo el mundo. Entonces estamos en una gran contradicción. La pena de muerte, cuando es aplaudida, pero a la vez tiene... Sí, bueno, a ver, mira, el caso de los requisitos de la prueba en materia penal son bastante disímiles de una legislación a otra. Hay efectivamente legislaciones que son más exigentes en materia probatoria. Nuestra prueba en general no es tan exigente. Se supone que el umbral de prueba acá tiene que ver con el estándar de duda razonable, que jurisprudencialmente hoy día no se ha afinado mucho, pero es el estándar que existe, que es un concepto anglosajón, ajeno a nuestra tradición jurídica, y por eso que en definitiva se le dice más en nuestra tradición jurídica que nuestro sistema es un sistema de sana crítica. En la práctica. Sí, de sana crítica en definitiva. Y que la duda razonable no es más que el no cumplimiento de los principios de la sana crítica. Eso es lo que han terminado resolviendo algunos tribunales.
Juan Eduardo, ¿te ha tocado participar como abogado en algún caso relevante, conocido, donde haya habido Varios, ha crímenes? estado nuestro amigo Juan Eduardo, lo hemos No, visto varios, incluso sí. en algunos alegatos muy famosos. ¿Alguno No que se sé si pueda me contar? permites mencionar uno que me acuerdo. Y ¿Cuál? me acuerdo del caso de Garay, que tú estuviste De ahí de Rafael, abogado. sí. Yo no llegué a juicio Sí. con Rafael, sí, pero fui parte del equipo de defensa de Rafael, invitado por un gran amigo mío, Reinario García La Pastora, gran penalista, quien Pero llegó a ver ahí no casos. hubo Yo crímenes fui el segundo en este caso. de sangre, ¿no? No, es otra Ahí no cosa. hubo crímenes de Fueron sangre, ¿no? Era otro tipo, sí, era otro tipo de caso, pero era un caso muy entretenido. Rafael, aparte, era un tipo muy simpático, como casi todas las personas que caen en ese tipo de delito, digamos. Sí, también De estuve en verdad. Conversions. Hoy día estoy defendiendo a Luis Núñez Blanco, que es un futbolista profesional que está acusado también de homicidio. Estoy defendiendo a un imputado menor de edad, que es el imputado en el caso del homicidio del carabinero Galindo, del cabo Galindo, que ocurrió en La Pintana hace un tiempo atrás, un par de años. Tenemos juicio oral que va a empezar recién el 4 de enero. Ahí tú tienes un caso, por ejemplo, donde se dice que las investigaciones respecto de adolescentes no pueden durar más de 6 meses. Este es un delito del año 2018 y lo vamos a juzgar el 2021, para que tú veas que no siempre lo que dice la ley en materia de plazos se cumple. Hay una pandemia entre medio que ha permitido alargar los plazos, Pero me no imagino, tanto, ¿no? claro. Sí, lo que pasa es que hay una serie de consideraciones por las cuales los juicios se alargan, no siempre son lo rápidos que se espera. Ahora, para las defensas en general, hacer un juicio rápido es asegurarse una condena más grande. La lentitud de los juicios siempre va en favor de la defensa. Es verdad. Bueno, Eduardo, aquí yo creo que hay algo que le interesa mucho, por lo menos a mí como abogado siempre me lo preguntan, a pesar de que no sea penalista. ¿Qué pasa con defender a un culpable si tú sabes que es culpable? Mi respuesta, no sé si tú estás de acuerdo conmigo y tú como penalista, primero que uno no es juez, uno es abogado parte, por lo tanto no le corresponde juzgar a su cliente, y segundo que el derecho a defensa es un derecho humano. Cuéntanos un poco, ¿has tenido alguna vez un conflicto ético de algún cliente que tú no has querido defender algún crimen que te horroriza al punto que no quieres meterte en eso? O sea, yo soy defensor privado, por lo tanto, digamos, puedo elegir si defiendo a alguien o no. Más complejo parece ser el caso de los defensores penales públicos que están obligados a realizar la defensa del imputado que se les asigna. En el caso mío, yo efectivamente hay delitos que no defiendo, en general imputados. Es muy raro que defienda, por ejemplo, violaciones, abuso sexual. Es muy poco, casi no tomo ese tipo de delitos. He participado en defensas, fundamentalmente de personas que me han convencido que son inocentes. Nos ha ido bien, en general, con Reinerio en eso, pero son elegidos muy puntualmente, son casos muy excepcionales. Pero lo que pasa, yo creo que el tema ético de uno depende cómo uno entienda el ejercicio de la profesión. O sea, la defensa no puede ser a ultranza, ¿no? En mi opinión no puede ser a todo evento. Si tú estás dispuesto a hacer una defensa a todo evento, estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tu cliente, es una forma de ejercer. Yo lo vi a propósito recientemente, el caso del hijo de Raquel Argandoña, por ejemplo, lamentablemente el colega defensor que tomó la defensa ahí fue capaz de realizar toda una estrategia que está bastante reñida con la ética y que demuestra una cierta falta de ética, en mi opinión, de él en términos de haber casi inventado un cargo respecto del querellante a fin de lograr su desistimiento. Eso es algo que... asunto de acusación de abuso sexual. Exacto. Lo que me molesta mucho, yo conozco a Hernán Calderón, él es amigo de Reinerio, por cierto, y por eso tuve la oportunidad de conocerlo, y yo tenía la plena conciencia y confianza de que Hernán era incapaz de realizar ese acto, digamos. Oye, pero más allá de eso... ¿esa denuncia? ¿Ah? Finalmente fue retirada la denuncia. Lo que pasa es que Hernán retiró la denuncia, retiró la querella. No, me refiero el asunto al revés. Sí. El de abuso fue retirado. La verdad que era un hecho no cierto. Si al final era una forma para poder presionar de que Hernán retirara la querella. Coincidentemente, Hernán Calderón retiró la querella. No, pero Hernán Calderón retiró la querella por otros motivos. Te puedo señalar que los motivos de Hernán Calderón... Yo creo que no había delito. O sea, no había, de hecho, no solo no habían pruebas, sino que no había delito, y los hechos que estaban denunciando eran exclusivamente, tenían un propósito procesal más que un propósito real de investigar un delito.
A eso es lo que me refiero. Entonces, cuando tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa, es una forma de ejercer. Otra forma de ejercer, no que yo entiendo que corresponde, es ser honesto con el cliente de uno en términos de lo que uno puede hacer y no puede hacer. Y desde ese punto de vista... Inventar prueba, eso sabemos que es ilegal y además es un delito. Ético, ¿no? Claro, pero, Sí, pero por ejemplo, si yo converso con un cliente y el cliente me dice que es culpable, yo no puedo defenderlo como inocente. Por supuesto, tienes que anular su pena. Exacto. Ahora, no, claro. Ahora bien, el problema de la defensa es que muchas veces lo que basta es desacreditar la prueba de cargo de la Fiscalía, del Ministerio Público. Son ellos los que están encargados de acreditar los hechos y la defensa se limita a defenderse y a impugnar estas pruebas, ¿no? O sea, el trabajo de la defensa es un trabajo de destrucción la mayor parte de las veces. Y eso tiene que ver con ver todos los problemas que tiene la investigación realizada por el Ministerio Público y apuntar hacia allá. En definitiva, el encargado de que a alguien se le condene es el Ministerio Público, no la defensa. Claro. La defensa tiene un parámetro distinto y eso tiene que ver con que se respeten las garantías de las personas. Y eso tiene que ver mucho con algo a lo cual nuestra traducción jurídica no está muy acostumbrada, que es la ilegalidad de la prueba. Sí, eso es bastante novedoso, ¿no? Sí, porque en general en Chile el fin justifica los medios. Y en materia penal hoy día, y eso tiene que ver, insisto, con que nosotros adecuamos nuestra legislación a los tratados internacionales. En materia penal, la prueba ilícita no puede servir de base para los efectos de condenar a una persona. Oye, Marines, Francisco de Santiago Centro insiste con su pregunta, si creemos que para este tipo de casos se justifica o no la pena de muerte. ¿Cuál es tu opinión? Yo no soy partidaria de la pena de muerte, aunque como ciudadano muchas veces he pensado que ojalá lo maten, ¿no? Pero la verdad es que en principio, racionalmente, no soy partidaria de la pena de muerte, pero más me interesaría, tú, Juan Eduardo, ¿qué opinas de la pena de muerte? Mira, es un tema complejo, no es simple. Claro. Nosotros mantenemos vigente la pena de muerte para algunos delitos especiales, sobre todo en tiempo de guerra. Yeah. Por lo tanto, no es que nosotros como legislación hayamos eliminado la pena de muerte absolutamente. ¿Ya? Sí. Ahora, hay una decisión que tiene que ver con nuestra sociedad, que tiene que ver con lo que repugna y tiene que ver con la sensibilidad de la sociedad en torno a la forma de ejecución de la pena de muerte. Que tiene que ver también con la sensibilidad en torno a la ejecución de las penas, ¿verdad? Porque el año pasado, por ejemplo, se dio a conocer la existencia de una cárcel donde habían ciertos digamos, elementos de lujo al interior de la cárcel y que mejoraban la situación del preso dentro de la cárcel, y eso fue escándalo público, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y por eso me voy a referir a la sensibilidad. Y a mí me invitaron a algunos canales de televisión y yo dije, a ver, la pena es privación de libertad, no privación de dignidad. Por lo tanto, si el preso puede tener una tele de 50 pulgadas y se la autorizan, o tiene un refrigerador para comer mejor y no comer la mugre que sirven adentro, ¿cierto? Eso tiene que ver con su dignidad, porque él sigue cumpliendo una pena porque sigue estando preso. Pero eso repugnaba a la sensibilidad social, porque en definitiva la sensibilidad social lo que te dice es que el preso no solo tiene que estar privado de libertad, sino que también tiene que estar privado de dignidad. Porque la gente lo que quiere es que el preso sufra. Que se pudra en la cárcel. Que se pudra en la cárcel, no quiere la privación de libertad. Pero ahora también, efectivamente, perdón, recogiendo lo que tú mencionas. Mira, pero déjame terminar, Marina. Sí. En materia de esa sensibilidad, lo que ocurre es que tú al preso no lo ves día a día. No tienes un reality del preso, no ves cómo vive, no ves las agresiones que recibe, no ves cómo es el ambiente, no sientes los olores que él siente al interior de la cárcel, ¿me entiendes? Entonces, la sensibilidad de la gente dice, mira, mejor que esté preso a que esté muerto. ¿Cierto? Claro, porque repugna a la gente en general ver a otro sujeto que le dispara en la cabeza a alguien, que en definitiva es la aplicación de pena de muerte, no es otra cosa. Entonces es un tema de sensibilidad. Pero hay ciertos crímenes donde, y de hecho yo soy partidario de disminuir la aplicación de penas corporales de prisión, digamos. Yo creo que no tiene que ser para todos los delitos, pero hay ciertos delitos en donde la única forma posible de asegurar
de tener cierta seguridad por el resto de la sociedad e inocuizando al imputado. Y esa inocuización puede ser con penas graves, privado de libertad, o también con pena de muerte. Y en ese sentido, yo creo que para ciertos delitos, en casos determinados donde no existe ninguna duda que el sujeto fue hechor de determinados delitos muy exageradamente graves, yo sí sería partidario de restablecer la pena de muerte. Hay una palabra... En definitiva, tú lo que vas a hacer es inocuizar al sujeto, no vas a hacer otra cosa. Hay una palabra que ha utilizado en 3 oportunidades, que es inocuizar, y tengo Sí. 2 personas preguntándome, por favor, ¿qué significa eso? No lo había escuchado jamás. Hacer inocuo. ¿Qué significa inocuizar? ¿Qué significa Hacerlo- inocuizar al delito? Hacerlo inocuo, pues, significa efectivamente separarlo de la sociedad. Es como hacer algo inocuo significa es algo que no daña, que no da beneficio ni daño. Y como eso no da, para que no dé beneficio ni daño, tú tienes 2 formas de hacerlo respecto a una persona. Uno, encerrándolo de por vida, o lo otro es eliminándolo. Y eso es pena de muerte. Y hay ciertos delitos, como por ejemplo el de este colombiano, si efectivamente cometió 6 delitos de homicidio y no hay detrás una enfermedad mental que haya tenido alguna relevancia en su decisión, bueno, en ese caso uno puede pensar en eso. Ahora, hay que estudiar muy bien. Yo creo que hoy por hoy, en la situación chilena, creo que no es bueno restablecer la pena de muerte, porque no tenemos, en definitiva, es muy difícil tener una certeza absoluta de que el sujeto efectivamente haya sido totalmente responsable. Es decir, no siempre la verdad judicial es la verdad real. Y desde ese punto de vista, el riesgo de matar a una persona inocente, aunque sea una sola persona inocente, el riesgo de matar a una persona inocente creo que es lo que impide justificar la pena de muerte. Juan Eduardo, tú recién decías que en las cárceles a veces había una mugre de comida. Tú eres un abogado que constantemente está visitando los centros de privación de libertad, los centros de detención en Santiago, sí, y probablemente también en regiones. ¿Cómo son las cárceles chilenas para aquellos que no están familiarizados? ¿Son realmente un lugar horrible y nauseabundo o tenemos otro tipo de cárcel? ¿Cuál es tu experiencia? Nuestras cárceles son horribles y nauseabundas. Son así desde que el tiempo es conocido. Y las cárceles del mundo en general son horribles y nauseabundas. Porque además tú tienes que pensar que los que están presos ahí son todos aquellos que consideramos feos, malos y sucios. La definición de delincuente es siempre la misma. Son sujetos feos, malos y sucios. En la práctica, bueno, hay mucha teoría, pero lo cierto es que los centros penitenciarios tiene que ver no solo con la misma instalación física. Nosotros tenemos centros penitenciarios viejos, quedan menos, pero por ejemplo la ex penitenciaría es un centro penitenciario viejo, con instalaciones bastante antiguas, que cualquier modificación que tú hagas es menor. Son lugares donde hay calles donde los excrementos pasan a la vista de todo el mundo en canaletas que están a la vista. No es que tengan un sistema de alcantarillado. Los baños son algo que es espantoso. Hay calles que no tienen agua. Los presos no es que duerman en camas o colchonetas y encerrados en celdas. En las galerías y en algunas calles de la penitenciaría, por ponerte un ejemplo, los sujetos duermen en los pasillos, arriba de una colchoneta, tapado con lo que puedan, y siempre que no los cogoteen o no los violen dentro de la misma noche. Porque celdas para, no sé, para 20 personas están habitadas por 50. Las reglas de las reglas de la cárcel en general, y te lo voy a decir súper crudo, lo dijo el alcaide de Santiago I hace unos 5 años atrás, de Santiago Sur. Él puede garantizar que no salgan, pero no puede garantizar la seguridad de las personas que están presas. No hay ningún lugar en el mundo donde se cometan más crímenes que en la cárcel. ¿En la cárcel? En la cárcel. En la cárcel la cantidad de homicidios, de lesiones, la cantidad de robos, hurtos, de violaciones es inmensa. Y la cantidad de cuestiones que no se investigan también es inmensa. Y tal como tú lo decías, Juan Eduardo, la persona está condenada a privarse de libertad, no a ser torturado, violado, asesinado. Sí. Es que la privación de libertad tiene que ver con eso, porque mira, nosotros pasamos de tener alrededor de 150 presos cada 100.000 habitantes en 1991 a tener hoy día casi 300 presos por 100.000 habitantes.
hemos doblado digamos, nuestro promedio penitenciario. Y tú puedes crear cárceles, se han creado el negocio de las cárceles, porque detrás de la cárcel también hay un negocio, las cárceles son concesionadas, son un tremendo negocio. Cada vez que tú construyes una cárcel, la llenas rápidamente y rápidamente, de nuevo, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo. Entonces, oye, Juan Eduardo, ¿sí? bueno, ha sido súper interesante, de verdad que ha sido un gusto tenerte acá, pero ya estamos por terminar, pero antes de Perdón. irnos te quiero hacer una pregunta de algo más entretenido probablemente y menos doloroso que todo este tema penal que es tan triste y fuerte. Te fijas que ahora acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados el retiro del segundo 10%. Entiendo que ahora nos falta la segunda pata en el Senado, ¿sí es? Mira, la Cámara de Diputados y Diputados en general el proyecto retiró el 10% de los fondos previsionales de la AFP y la iniciativa fue despachada al Senado. Entiendo que si en el Senado no hay observaciones debería ser ley, pero si hay observaciones tendría que volver a la Cámara. ¿Sabes algo de eso? ¿Estás enterado? ¿Nos puedes comentar? Sabía que se votaba hoy, estuve escuchando a la una, alrededor de la 1 de la tarde, estuve escuchando noticias y faltaba por hablar todavía 8 diputados, pero lo normal era que se aprobara porque estaban los votos. Yo creo que se va a aprobar este segundo 10%. La verdad que tiene una razón que tiene bastante peso y esto tiene que ver con, en mi opinión, con la incapacidad del gobierno para reaccionar adecuadamente a las necesidades de la población. Yo creo que el gobierno, en cuanto a las necesidades económicas de la población, ha reaccionado mal y tarde. Como en general ha ocurrido lamentablemente con este gobierno. Yo la verdad voté por Piñera en su minuto, pero la verdad que no ha cumplido ninguna de las expectativas para las cuales fue elegido. De partida, su programa de gobierno no lo ha aplicado jamás. Pero yo espero que la gente con ese 10% siga gastando y por lo tanto reactivando un poco nuestra economía. ¿Mm? Se han producido algunas consecuencias no deseadas junto con aquellas deseadas. La gente espiritualmente se sintió mejor, tenía un poco de dinero para poder satisfacer sus necesidades, algunos nos dimos algunos gustos con el retiro del primer 10%, y también ocurrió que ha aumentado la inflación en Chile en los últimos meses, después del primer retiro del 10%, lo cual ha sido una consecuencia no deseada, como recién decía. Con el segundo retiro, pareciera ser que lo que se busca es que haya algunas indicaciones, de modo tal que no sea tan simple que todo el mundo pueda retirar, sino que algunas personas que cumplan algunos requisitos nada más. Pero eso está todavía en veremos, falta que apruebe el Senado y también se anuncia alguna presentación eventual al Tribunal Constitucional, Juan Eduardo y Marínez, ¿no? Sí, entiendo que sí. Ahora, la parte de las personas que están con enfermedades terminales, yo creo que es una cuestión que no hay duda alguna para nadie pensar que una persona con una enfermedad terminal que no tiene una expectativa de vida más allá de un año pueda tener fondos guardados para los próximos 20 o 30 años de tu vida. Oye, los peruanos en ese sentido nos llevan la delantera. En Perú se aprobó hace pocos días el retiro del 100% de los fondos previsionales de las personas. Ellos ya permitían antes en su legislación retirar para comprar una vivienda al momento de pensionarse, pero ahora cualquiera puede retirar el 100%. En Perú pasan cosas novedosas, así como también ayer destituyeron al presidente Vizcarra, ¿no? Y no se cayó el país. ¿Ah? Y no se cayó el país. No, ojalá que pierdan el viernes el partido con Chile, sí, ese es otro tema, pero aprovecho de hacer un poco de propaganda. El próximo lunes vamos a estar en Hablemos de Deporte X y vamos a contar con la presencia de un hincha fanático de la U y de la Roja, Juan Eduardo Hernández. Mira qué buena, sí. Juan Eduardo. Oye, Juan Eduardo, una vez más, qué gusto haberte visto. Además, está igual que en la escuela. Gracias porque ha sido súper claro, súper entretenido y yo creo que a la gente le sirve, así que esperemos contar contigo en una próxima ocasión. Cuando quieran, para hablar de derecho. Pues nos despedimos ya. Para hablar del proceso penal, muchas gracias por invitarme, gracias Hernán, gracias María Inés, un gusto. Oye, nos queremos despedir de Juan Eduardo, que es un tremendo penalista, es uno de los mejores penalistas que hay en Chile y además tiene activa participación
pública a través de algunos canales de televisión donde es un invitado y panelista permanente. Y la verdad es que nuestro programa, que es un gran programa que se transmite a través de Radio Monos con Navaja, se engalanó hoy día con la presencia de una persona que conoce tanto en materia penal. Juan Eduardo, y queremos aprovechar de invitarte para en otra oportunidad conversar de este tema y otros tanto más interesantes que el de hoy, ¿no? Cuando quieran, pues cuando quieran, ningún Así, problema. súper claro, súper. Yo lo escucho cada vez que puedo porque son muy interesantes sus apreciaciones. María Inés, ahí siempre, como siempre, sus opiniones muy asertivas. Muchas gracias, Juan Eduardo. Qué gusto. Oye, chicos, nos vemos entonces, acuérdense, el próximo martes en Hablemos del Ex y en Monos con Navaja. Y una última noticia, las autoridades de Viña del Mar y los canales 7 y 13 decidieron aplazar la versión 62 del Festival de la Canción por un año debido a la pandemia. Noticia mala para el espectáculo. El alcalde de Valparaíso, Jorge Schack, informó que el 1 de enero del 2021 se realizará el Año Nuevo en el Mar, pero sin la tradicional fiesta en la Plaza Sotomayor, como si no fuera a ir la gente igual. El nuevo entrenador, esa es tuya, Hernán, el nuevo entrenador. Sí, quiero decir que lo que pasa en Viña y Valparaíso nos afecta y nos agrada y nos atañe a todos. Yo soy viñamarino de origen, mi familia vive en Viña del Mar y me da mucha pena que se cierre el Festival de Viña. Pero sí me da mucho gusto que haya un Año Nuevo en el Mar. Algunos animalistas van a estar en contra por los efectos colaterales del ruido, de los fuegos artificiales, pero para mí un Año Nuevo no es Año Nuevo si no estoy disfrutándolo en Valparaíso, y los dejo a ustedes dos invitados para que me acompañen este año a pasarlo en Valparaíso, Juan Eduardo y María Inés, con la mascarilla, con gel, etc. El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, venezolano, dio positivo en examen PCR por COVID-19 y deberá guardar cuarentena. Trajimos a un entrenador, Juan Eduardo, que viene enfermo y nos puede contagiar. Mal augurio para la U, mal augurio para la U. Aquí hay una noticia que yo no quiero leer, no la quiero leer. Lucía Iriart, viuda de Pinochet, fue internada en el Hospital Militar de Santiago debido a problemas respiratorios. Bueno, esa es una noticia que alguna gente festina con eso. Yo creo que toda persona que está enferma requiere atención y ojalá se recupere. María Los Ángeles Martínez, una auditora fiel del programa. Perdona, un momento, con respecto a Lucía Iriart, sí, efectivamente, una persona muy mayor que sabemos que ya estará quizás en sus últimos días. Y efectivamente, coincido contigo, no es bueno festinar la muerte de nadie, independiente de las cosas que haya cometido. Un poco lo que decíamos con Juan Eduardo con respecto a los presos. Están condenados a perder la libertad, ya es bastante, no los condenemos además a vivir en esa miseria que suelen ser nuestras cárceles. ¿Y quiere el último saludo? Hay una auditora fiel, María de Los Ángeles Martínez, que nos envía un abrazo y dice: tremendo programa. Bueno, quiero decirle a la gente que nos vio hoy día que estuvimos un poco tristes al comienzo, han pasado cosas graves en el centro de Santiago, varias personas asesinadas, pero dentro de todo lo malo, el hecho de aprender de derecho penal y de derecho procesal, y con una persona, con el abogado Juan Eduardo Hernández, con la trayectoria que tiene, y con la compañía de la conductora Marina Ibacate, ha sido un bálsamo. Oye, ya entonces los esperamos el próximo martes, entonces Hablemos del Ex por Facebook, en Monos con Navaja, y también estamos en un podcast de Spotify. Así que nos vemos el próximo martes. Chao, chicos, qué gusto verlos. Chao, Eduardo, nos vemos el lunes, hablemos de Deporte X. Nos vemos el lunes.